nos acompañe. La participación de este webinar lo pueden hacer por el chat y lo pueden hacer a través de sus preguntas. Aquí promovemos que siempre y cuando pueda prender sus cámaras lo haga. Y hoy tenemos una sesión muy especial. Voy a pasar rapidito con, eh, con el tema de los certificados de participación. Por favor, si tiene usted algún enlace que compartió con un colega, le pedimos que actualice su nombre en el recuadro que aparece bajo su imagen y asegurarnos que el certificado se genere correctamente. Aquí unas guías generales que hablamos sobre encender su cámara para conocerlo, escribir en el chat en cualquier momento y abrir el micrófono para realizar preguntas. La doctora, luego de su didáctica, va a dar una sesión de preguntas, así que a cualquier pregunta que surja la pueden copiar, escribir en el chat y para dejarla para esa sección. Les recordamos, ¿verdad? Que esto es un proyecto de aprendizaje a través de la telementoría, una iniciativa del Instituto de Salud Pública de Puerto Rico, y nuestro propósito es conectar especialistas con centros médicos académicos y proveedores de atención de salud en zonas rurales. Así que quiero entonces presentar a nuestro recurso en el día de hoy a la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica y profesora asociada de PI Brave Lab de la Ponce Health Science University. Ahora voy a pasarle ¿verdad? El espacio a la doctora. Hola, saludos, buenas tardes a todos. Déjenme entonces compartir la pantalla por aquí. Em, exacto. Este, de aquí. Ok, Sí, se ve. ok, entiendo que lo tienen que estar viendo. Déjame. Espérate, tengo que cambiarlo. Pues sorry, tengo dos monitores, déjame ponerlo aquí porque si no se me va a hacer como un revuelo a mí acá. Perdóname, perdóname. Esto es cosas técnicas de envío. Este. Ok, so déjame volver a darle share. Entonces, exacto, el PowerPoint ahora. Y déjame ponerlo eh, aquí. Entiendo que tienen que estar viendo la pantalla completa, ¿verdad? Correcto. Ok, perfecto. So yo voy como parte de la pantalla, me coge las cámaras aquí. So yo voy como a poner solamente una. Y como hay veces que tengo dificultad en si estoy en plena presentación, ver como en los mensajes del chat por donde salgan. Así que no me, bueno, aquí puse algo y se ven. Me sale la barrita. No tengo inconvenientes en que si alguien quiere abrir el micrófono y quiere hacer una pregunta al momento, ¿verdad? Pues lo puede hacer o si las quieren hacer al final, pues podemos como que fluir con esa parte. Así que nada, pues buenas tardes. Quiero agradecer, ¿verdad? La invitación que me hicieron para poder colaborar aquí con ustedes, especialmente en uno de los temas que me apasiona mucho, que es hablar sobre endometriosis desde la salud mental. Como mencionaron, soy la doctora Bárbara Barros Cartagena, soy psicóloga clínica y profesora en la Ponce Health Science University, en donde allí dirijo el Brave Lab, que es un grupo de investigación que nos enfocamos en temas de psicología de la salud de las mujeres, temas de salud, ¿verdad? Cómo se relacionan condiciones específicas como endometriosis, PCOS, adenomiosis, etcétera, y también como procesos como la menopausia y el ciclo menstrual, que de menopausia vamos a hablar la semana que viene, así que de antemano le digo que va a estar espectacular. Así que si se conectó aquí, también se conecta el viernes que viene, para hablar de ese tema. Y como la relación que tienen todos estos temas con la parte de salud mental de las mujeres, especialmente en latinas. Así que eh, cualquier duda o pregunta sobre eso, estamos a la suerte. Al final les pongo también el email, así que por cualquier duda, pregunta. Ok, el objetivo para este webinar, ¿verdad? Es describir la endometriosis como una condición crónica con impacto biopsicosocial. Como mencioné, pues soy psicóloga clínica, así que pues mi enfoque va a ser desde esa parte de la salud mental, aunque sí vamos a tocar elementos que se relacionan directamente con la parte de medicina y con esa integración de servicios que es bien importante. Identificar los factores psicológicos asociados al malestar emocional en pacientes con endometriosis, reconocer el rol del dolor, la fatiga, el estrés, el estigma y las relaciones interpersonales y aplicar estrategias clínicas de validación, cernimiento, referido y atención integral. Disculpen. Entonces, a modo pues como de preámbulo, ¿verdad? Que podamos establecer qué es la endometriosis. No sé si todas las personas que estén aquí conectadas
que veo que son varias, han tenido experiencias con pacientes de endometriosis, ya sean sus prácticas o conocen a alguien que tiene endometriosis o son pacientes de endometriosis, porque veremos más adelante que en Puerto Rico tenemos sobre 70.000 pacientes de endometriosis. Así que probablemente conocemos a alguien o hemos escuchado sobre esta condición. La endometriosis, una definición, ¿verdad? A modo de resumen, es cuando vemos que el tejido es similar que recubre al útero, ¿verdad? Si vemos esta imagen, pues no sé si se está viendo la flecha que estoy moviendo. Aquí vemos la imagen, ¿verdad? Del Sí. útero y se ven como unas lesiones más oscuras. Pues es cuando ese tejido que recubre el útero crece en áreas que no debe de crecer. ¿Verdad? En otras áreas del cuerpo. Esto puede afectar ovarios, trompas de falopio, el peritoneo, vejiga, intestino u otros tejidos. Hay literatura que habla ¿Te sobre hablas? cómo se ha encontrado endometriosis en otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Quizás son casos limitados en términos de la cantidad, pero siempre se reportan. Y es una condición que se va a asociar a inflamación, bien importante el término de inflamación, y esto va bien de la mano de salud mental y más adelante veremos por qué. Dolor y síntomas persistentes. En términos de dolor, en mi experiencia como psicóloga, tanto sea en la, ¿verdad? En mi práctica clínica o en la parte de investigación, en los trabajos que he estado con pacientes de endometriosis, yo no he conocido una paciente de endometriosis que en las primeras 3 oraciones o 5 minutos que estemos hablando, no me mencione el dolor como algo que es parte, ¿verdad? De su día a día y de la molestia que esto causa. Y también sabemos de la endometriosis que la intensidad del dolor no siempre se correlaciona con el estadio o severidad visible de la enfermedad. Y de esto hablaremos más adelante de cómo esto también pues tiene un factor fundamental en sobrellevar esta condición y en el impacto que, ¿verdad? Que puede tener en su salud mental. Síntomas más frecuentes, yo les dije del dolor, ¿verdad? Y cuando hablamos de dismenorrea severa, estamos hablando de este dolor crónico severo durante la menstruación. Y estos son de los síntomas más comúnmente reportados. Se los puse en esta lista y aquí les quise poner esta imagen. De momento fue como que, ok, los colores no me quedaron con el color de la presentación, pero vamos a fluir, ¿verdad? Porque este es miércoles, 4 de la tarde, así que vamos a fluir con el asunto de que si se ve estéril o no esta presentación. Pero ahí los tienen divididos, ¿verdad? De cómo podemos quizás, ¿verdad? Agruparlos, pero usualmente lo que es el dolor, la dismenorrea, que es dolor durante la menstruación, o sea, estamos hablando de que estas pacientes tienen unos dolores, unas menstruaciones sumamente dolorosas. Que un dolor de la menstruación puede incapacitarlas por 3 días, que prácticamente lo que quieran es estar en cama. El dolor pélvico crónico, que también puede experimentar dolor a lo largo del ciclo menstrual, no únicamente, ¿verdad? Durante la menstruación. Dispareunia, que cuando hablamos de dispareunia es este dolor al momento de tener relaciones sexuales. Y esto es una de las áreas que se ve afectada bastante en las pacientes endometriosis, el tema de la sexualidad y cómo esto se extrapola a las relaciones interpersonales. Dolor intestinal o urinario, yo diría que en los últimos años la gran parte de las pacientes endometriosis con las que he interactuado es bien presente los síntomas gastrointestinales. Inclusive, sé de casos, ¿verdad? Porque los he trabajado de mujeres que por muchos años las estaban tratando por algo gastrointestinal, colon irritable o como que esa era la fuente y todo de la condición. Y después de estudios y demás y de tratamientos que no daban resultado, le dijeron, no, mira, lo que pasa es que es endometriosis lo que tiene. Así que la parte gastrointestinal es una de las, ¿verdad? De las áreas que puede afectar significativamente. El sangrado abundante o irregular, cuando hablamos de sangrado abundante, es que, por ejemplo, durante tu menstruación, tú cada 2 horas tengas que cambiarte el producto de higiene femenina que estés utilizando y tengas accidentes constantemente por la cantidad de sangrados que tengas. O irregular, porque de momento no tienes ese ciclo regular de que pues cada 28 días puede estar entre 21 a 32, pero te puede saltar periodos o durante el ciclo puedes tener sangrados, ¿verdad? Eso es un sangrado irregular. La fatiga, este cansancio extremo, especialmente durante esos días de la menstruación, que es como te pueden decir, mira, mi energía está en negativo 20, o sea, físico y el cansancio mental también, que muchas veces no se habla de eso, pero es este cuando uno dice, me cansa hasta pensar, o que uno dice, ay, quiero llegar a mi casa, sentarme en el sofá y ver algún programa que yo no tenga que pensar. Como que yo recuerdo en algún momento para manejar quizás este tipo de cansancio, yo utilizaba las Kardashian.
sin nada de ofensa a ella, pero como que ver el reality de ella era como que, wow, ver sus problemas de vida, yo no tenía que pensar en los míos porque tenemos problemas de vida bien diferentes, definitivamente. Pero ese cansancio mental impacta mucho y esa fatiga en la parte laboral, que hablaremos más adelante. El tema de infertilidad o subfertilidad, usualmente se habla de infertilidad, ¿verdad? Quizás podemos encontrar en lugares el tema de subfertilidad, porque pues hay lugares que se refieren a subfertilidad cuando la fertilidad está, por decirlo de cierta manera, reducida, pero el embarazo se llega a dar. Ahora, cuando se habla de infertilidad, que usualmente es el término que más se suele utilizar, pues es que no se, de verdad, no se lleva a cabo un embarazo. Cabe señalar que la endometriosis es una de las principales causas de infertilidad en las mujeres, pero esto no quiere decir, ojo, que todas las pacientes, que porque tú tengas endometriosis, por default ya no vas a tener hijos. Hay muchas pacientes de endometriosis que logran tener sus embarazos y tener sus hijos, probablemente requieran de tratamientos de fertilización asistida o requieran de unos procesos adicionales, pero sí la infertilidad, y esto es una de las causas, ¿verdad?, que puede generar mucho malestar emocional. Y lo que le mencioné de los síntomas gastrointestinales. Así que prácticamente estos son de los síntomas más comúnmente reportados, pero la experiencia puede ser bien diversa. Y de por sí la experiencia de la condición es bastante heterogénea. Y algo que tenemos que tener presente es que no es solo dolor menstrual, porque sí, hablamos de dolor y usualmente pues endometriosis, dolor. Ah, pues esas son las mujeres que tienen dolor cuando tienen la menstruación. Sí, pero, y ese pero es bien grande, es una condición crónica que puede afectar diferentes áreas, porque obviamente si tú vives con dolor o vives con esta serie de síntomas, esto va a afectar tu salud mental, que es, ¿verdad?, el enfoque de lo que estaremos hablando acá hoy sobre el impacto psicológico de la endometriosis, la calidad de vida, el sueño, esta fatiga, obviamente, tu funcionalidad, la parte de la sexualidad, la fertilidad, las relaciones interpersonales, trabajo y estudio y acceso al sistema de salud también puede ser, ¿verdad? Cosas que se pueden ver afectadas. Y esto es importante destacar porque yo diría que no solamente pasa con la endometriosis. Entiendo que, ¿verdad? Aquí los participantes son todos proveedores en el área de salud que seguro han tenido experiencia ya sea con endometriosis o con otros pacientes con otras condiciones crónicas. Y uno de los retos para cuando trabajamos condiciones crónicas es que muchas veces se entiende como que, ah, pues tienes esta condición, este es el síntoma principal, pues trátalo y ya, y se acabó. Porque ese es lo único por el cual nos vamos a preocupar. Pero no vemos que detrás hay un impacto mucho mayor y hay muchos elementos que tenemos que tomar en consideración, porque si los ignoramos, pues ese tratamiento nunca va a ser efectivo. Así que es importante que tengan presente que la endometriosis pues es mucho más allá que simplemente el dolor menstrual y hay muchas otras áreas que se ven afectadas. Por esta línea, ¿verdad? Pues como les mencioné, sabemos que la endometriosis es esa condición ginecológica inflamatoria y crónica que impacta todo el sistema. Aproximadamente a nivel mundial afecta a 1 de cada 10 mujeres. Puede iniciar desde la menarquia, que es la primera menstruación, y extenderse por años. Impacta la salud física, mental, la parte social, la parte sexual y como mencioné, su presentación clínica es heterogénea. Y sé que más adelante yo toco el asunto de los retos, pues, que también que es uno de los grandes factores que afectan la salud mental. Y es la parte del diagnóstico, porque ahí, como digo, esto puede iniciar desde la primera menstruación. Y miren, yo les puedo decir que yo diría que voy a decir un 98 o un 99,9%, para no decir el 100%, de las pacientes endometriosis con las que he tenido la oportunidad de hablar sobre su historial, ¿verdad? De que ya sean en grupos de apoyo ¿verdad? O en la práctica clínica o en otros proyectos de investigación, no falla, que es bien común escuchar el discurso de yo me sentía mal desde adolescente. Porque esto no es de ahora, o sea, una endometriosis no es algo que tú te levantaste un día a tus veintitantos, treinta y pico y ¡bloom! Empezaron las lesiones. O sea, esto tiene un tiempo de desarrollo. Y vemos como en las historias de las pacientes, en su gran mayoría, como les mencioné, desde adolescentes, tenían estos malestares. O sea, pasaban, como yo digo, en Niágara en bicicleta, pasaban un infierno en sus menstruaciones, pero ¿qué pasaba? Pues se normalizaba, porque ¿qué es lo que escuchamos? Que la menstruación es normal, el dolor de la menstruación es normal. Eso, tómate 2 Aleve, 2 Motrin, anuncio no pagado, ponte un pack caliente, acuéstate boca abajo y ya está, y brega con eso, porque es que eso le pasa a todas las mujeres, pero ¿por qué tú te tienes que quejar tanto si eso les pasa a todas? O a todas las mujeres aquí en la familia le ha pasado. Y discursos como ese hacen
y veremos, ¿verdad? Cómo eso afecta el tiempo en que se confirme el diagnóstico. Pero sí, esos síntomas han estado desde la primera menstruación en muchos casos. Y no es hasta que la paciente llega a un momento particular en su vida que dice, espérate, o sea, esto no es normal. O sea, o empieza la búsqueda de un embarazo y el embarazo no llega, que entonces ahí de repente es como que, mira, sí, todos estos malestares que tú llevas alrededor de 10 años pasando, pues es endometriosis. En Puerto Rico, la prevalencia es, un estimado es que aproximadamente el 4% ¿verdad? De la población. Tenemos aproximadamente 70.000 mujeres pacientes de endometriosis en Puerto Rico. Yo pienso que esa prevalencia, ¿verdad? Sí tenemos esos datos. El estudio fue realizado por la doctora Liz Flores, que hago mención de ella, ¿verdad? Es mi mentora en el área de investigación. Llevamos años trabajando en lo que es el área de investigación. Ella, yo digo que si se va a hablar de endometriosis desde la parte investigativa, desde la parte médica, hay que traerla a ella, porque es quien ha corrido todas las investigaciones en Puerto Rico por años sobre este tema. Y es quien pues hizo este estudio de prevalencia, con que vemos la referencia que desde hace muchos años pues siempre hemos pensado que tenemos esas estadísticas, pero la cogemos con pinza porque sabemos que pueden haber muchas más pacientes, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque llevan los síntomas, los cargan por su cuenta, porque pues esto es normal y no necesariamente, ¿verdad? Llegan a tener ese diagnóstico. Eh, y por eso es que se requiere mayor conciencia, ¿verdad? Pública y clínica para promover diagnósticos por esa línea. Y Dalis y yo llevamos desde el cuatrenio pasado promoviendo la enmienda a la ley de endometriosis que hay en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay una ley de endometriosis. Y lo que queremos es enmendarla para hacerla más accesible, para hacerla más efectiva, pero pues nada, llevamos esa batalla ahí desde el cuatrenio pasado hasta este, y pues estamos ahí viendo a ver, como pues, lo último que se pierde es la fe, como es que dicen que hay que tener más fe que un granito de mostaza, para ver si finalmente pues podemos lograr eso, ¿verdad? Pues que sea de beneficio para las pacientes en Puerto Rico. Así que la odisea del diagnóstico es uno de los pilares cuando hablamos de lo que afecta a la salud mental de las pacientes, el impacto psicológico. ¿Por qué? Porque como les mencioné, muchas pacientes llevan años buscando respuestas. O sea, o buscando respuestas o quizás viviendo con síntomas porque han normalizado la experiencia. Porque lo que le han dicho eso es normal. Es normal que a ti la menstruación te duela. Es normal que tú tengas ciclos irregulares. Sí sabemos que cuando a ti te llega la primera menstruación, ese primer año y en esa etapa de adolescencia pueden haber unas irregularidades. Pero no es normal que tú estés 2 meses sin menstruar sin estar embarazada. No es normal que tú tengas ciclos irregulares. No es normal que tú tengas accidentes constantemente, que tú tengas sangrados abundantes, que tú tengas dolores que te incapaciten tu funcionamiento. Eso no es normal. Y eso son algunas de las cosas que yo digo, mire, me puede citar diciendo esto. No soy OB-GYN, pero me puede citar porque si algo he aprendido con todas las ginecólogas, ¿vale? Ginecólogos obstetras que he trabajado es que eso no es normal. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos y por eso le llamamos esta odisea diagnóstica. Porque eso nos lleva a que en Puerto Rico el promedio hay un retraso diagnóstico promedio de 7 a 10 años. Y es que cuando hablamos con estas pacientes, estos síntomas estaban desde edades tempranas, pero se normalizaba. Se normalizaba ya sea por ellas mismas, por la familia. Tengo que decirlo, lamentablemente, muchas veces por otros profesionales de la salud, que era como que, pues tómate pastillas anticonceptivas y ya. Y con eso se te regula el ciclo. Ok, la pastilla anticonceptiva es una forma de tratar un síntoma, pero no me da respuesta de por qué esto me está pasando. Y es importante saber la respuesta de por qué yo tengo estos síntomas o tengo este malestar. Hay muchas que vienen con diagnósticos erróneos. Como les mencioné, el dolor menstrual suele ser normalizado y esa invalidación retrasa la búsqueda de ayuda y tiene un impacto bien significativo en la salud mental. Porque, óigame, si usted se está sintiendo mal todo su ciclo, si usted tiene estos síntomas y usted no sabe lo que le está pasando y lo que te dice el entorno es tienes que bregar con esto porque esto es normal, pues claro que me voy a sentir mal porque es que estoy cansada de tener que bregar con esto porque no entiendo lo que me está pasando. Así que es importante tener eso presente para que tengan, ¿verdad? Planeo como tenía en mente mencionarle varios ejemplos. Yo recuerdo una de las chicas de uno de los grupos de apoyos que tuvimos hace unos años. Una de las cosas que mencionó es que ella vivía esto todo el tiempo o sea, desde la adolescencia, la pasaba súper mal. Y no fue hasta que ella en un momento en su vida en la universidad tuvo un accidente de que tuvo un sangrado abundante que, ¿verdad? Estaba en el baño, se manchó toda su ropa y demás. Ella tuvo que estar 2 horas en el baño esperando para que todo se vaciara, ella escribirle a alguien que la viniera a ayudar. Que al ella verse en esa posición, y recuerdo que lo dijo, sentirse tan miserable, ahí fue que ella dijo, espérate, ninguna de mis amigas pasa por esto.
o sea, mis amigas nadie tiene esto, o sea, todas tienen menstruación y ellas no la pasan así. Esto como que no está bien. Y en efecto no estaba bien, era un diagnóstico de endometriosis, pero durante todo ese tiempo era esa norma de, pues quizás la mamá, nena, a mí me pasaba igual, o tu abuela, a tus tías. Y digo cómo se normalizan estos asuntos en generaciones, porque nosotras el año pasado, cuando digo nosotras, ¿verdad? La doctora Idalí Flores y yo, y también en ese proyecto estuvo la doctora Isel Cordero, quien es psicóloga académica investigativa. Estuvimos trabajando un proyecto de ciclo menstrual en adolescentes y estuvimos un año visitando escuelas en distintas regiones, todo esto con la autorización del Departamento de Educación, obviamente, la autorización de los padres y demás para dar unos talleres relacionados a ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque hemos visto con las pacientes de endometriosis, pero PCOS, adenomiosis no se me quedan atrás. De todas estas condiciones de adulta, que estas problemáticas vienen desde la niña, o sea, desde esa adolescencia. Y dijimos, mira, pues, ¿qué tal si nos vamos para esa población, para los adolescentes? A ver qué es lo que está sucediendo y ver qué podemos hacer. Y en eso es que estamos trabajando, ¿verdad? En el desarrollo de ese currículo de salud menstrual, para trabajarlo desde edades tempranas. Y esto implicaba unos talleres, recogíamos el feedback de las adolescentes, preguntas, que ahí es que uno dice, wow, qué mucha necesidad de educación hay sobre estos temas, sobre el ciclo menstrual, porque lo normalizamos y es como un tabú, no hablamos de estos temas y es bien necesario. Y recuerdo que yo diría en todas las escuelas que fuimos, no fallaba que había alguna que reportara síntomas ya fuera emocionales de PMS o de su ciclo menstrual, que era como que nos levantaba la bandera de, espérate, esto no es normal. Y recuerdo en una ocasión tuvimos una joven que ya experimentaba parálisis facial durante su durante su menstruación. Pero era normal porque a la mamá también le había pasado algo así. Obviamente se hizo la gestión pasita y todo y se le buscó especialista. Pero, o sea, lo traigo como ejemplo de que pues es una de las cosas que fomenta, ¿verdad? Esa odisea en el diagnóstico. Así que factores frecuentes para que esto pase, como le dije, se normaliza el dolor, hay baja conciencia pública y profesional en términos de que no se hable del tema. Los síntomas son heterogéneos, podemos tener unos síntomas, unas definiciones, pero se expresan diferente en todas las pacientes. Muchas veces el dolor se puede atribuir a estrés o a causas emocionales. Barreras de acceso a ginecología especializada, eso también es otra de las cosas que hemos visto. Y experiencias previas, pues, de invalidación médica. Específicamente me refiero con esto a, ¿verdad? Que hemos tenido pacientes que pues quizás fueron a este profesional, expresaron los síntomas que tenían y literalmente le dijeron como que o eso es normal o tómate estas pastillas y con esto se te va y como eso no se fue, pues ellas dijeron pues mira, ya, se acabó. O sea, no voy a más nadie, entonces pues siguen ahí, ¿verdad? Sin tratamiento hasta que pues después llegan a una situación mucho más grave. También algo que va directamente relacionado a ese impacto psicológico y que tenemos que tener en mente cuando vamos a hacer esta atención integral es la parte económica y social. Muchas de las pacientes a raíz de los síntomas faltan al trabajo, sus funciones se ven afectadas, tienen unos costos mayores por los tratamientos, por los medicamentos, porque pues ahí entra el asunto de las coberturas de los planes médicos, que es un reto, ya sea para medicamentos, para tratamientos, para exámenes. Y pues, ¿verdad? Eso sabemos que de eso se puede hacer un simposio sobre esas necesidades que hay en esa área, pero suma a esa carga porque estás manejando una enfermedad crónica, plus el tratamiento, ¿verdad? Se puede ver regulado por factores que no están en tu control. Dificultades en términos académicos y ocupacionales es porque si están estudiando les puede afectar su ejecución en la academia, en el trabajo, como mencioné. Muchas no saben que se puede pedir acomodo razonable por un diagnóstico de endometriosis. Veces la gente piensa que el acomodo razonable es ya sea porque tengas alguna limitación o una diversidad funcional visible, ¿verdad? Digo, por ejemplo, alguien que de momento pues no pueda caminar o una lesión de la espalda bien significativa. Pero el proceso de acomodo razonable, ¿verdad? Es que un médico te llene la solicitud y eso pasa por unos procesos, pero la endometriosis puede aplicar para eso. Inclusive esa es una de las cosas que estamos buscando con el proyecto de ley, que se requiera que cuando se oriente sobre acomodo razonable se mencione endometriosis, para que tanto patrono como los empleados lo tengan presente. Así que tanto lo económico como lo social, pues, ¿verdad? Es un problema que se presenta de manera frecuente. El que se diagnostique tarde, esto puede conllevar a más gastos, afecta la calidad de vida. Obviamente, esto va a tener un impacto en salud mental, etcétera. Entonces, en la parte entonces con todo ese preámbulo de cómo pues afecta a diferentes áreas, lo económico, lo social, ¿verdad? El trabajo, pues
obviamente la salud mental no tiene que estar aquí en esta conversación ¿verdad? Eso, por eso es que estamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque de por sí la endometriosis se asocia con lo que es ansiedad y depresión. Sobre el 60% de las pacientes pueden presentar sintomatología. Podemos ver estrés crónico o distrés psicológico. Puede haber comorbilidad con diagnósticos psiquiátricos clínicos. Pueden haber sentimientos de culpa, porque muchas pueden pensar como, o sea, el por qué yo tengo esto, o en la línea de fertilidad, o sea, por mi culpa no estamos logrando esto que queremos. Deterioro en esa calidad de vida. Así que sí va bien de la mano. Se sabe, ¿verdad? Que de por sí la experiencia en sí de la condición puede propiciar, ¿verdad? Que se desarrollen unos síntomas del estado de ánimo, pero igual podemos tener pacientes o ya mujeres que tengan algún diagnóstico del estado de ánimo, algún diagnóstico psiquiátrico, y por esta experiencia de la endometriosis, por vivir en dolor, por este malestar físico, pues esto se puede haber exacerbado también, ¿verdad? Y contribuir a ese deterioro emocional. Eh, Algo que también pesa mucho es la manera en que las personas, la paciente interpreta la condición, o sea, cómo se ven, o sea, el vivir con una condición crónica no es fácil, porque tú estás viviendo con una condición que constantemente te tiene dolor, con una condición sobre la cual tú has tenido que hacer quizás ajustes en tu vida y tomar decisiones respecto a eso. Así que eso puede hacer, ¿verdad? Que se tenga esa percepción de que no se tiene el control, las expectativas que se tenga sobre el futuro, sobre, wow, cuántos años yo tengo que lidiar con esto, o si tengo expectativas de yo quería formar una familia, entonces ahora con esto quizás yo no puedo quedar embarazada, o las implicaciones que esto puede tener, ven acá, yo tengo que vivir todos estos años con dolor. Y ahí también entra a veces la información que se da, que es uno de los retos, porque, por ejemplo, una de las poblaciones con las que yo trabajo en clínica y en la parte de investigación, es con las mujeres que están en perimenopausia y en menopausia. Y yo puedo mencionar por lo menos, yo diría como a cinco que vienen con historial de endometriosis y eso es una línea en el área de investigación, ¿verdad? Que se está viendo más ahora, que es, ¿verdad? Si hay una experiencia más fuerte o como en la perimenopausia y a muchas. Yo diría a todas les dijeron en algún momento, ay, nena, eso, tú vas a tener paz cuando llegues a la menopausia, a la perimenopausia, ahí es que se te va a quitar el dolor porque ahí con eso se te fue la menstruación. Y mire, o sea, yo pienso que decirle ese comentario a esas que yo le puedo decir que conozco se puede considerar como un deporte extremo o algo de riesgo, porque ellas lo primero que le van a decir es que fueron engañadas porque esto no fue así, porque ahora están lidiando con la perimenopausia y no han sentido el alivio que buscan. Entonces, quizás todavía hay una sintomatología de endometriosis que está y la experiencia es mucho más complicada. Así que esas expectativas sobre el futuro van a estar bien relacionadas a esa información que se le da y esa orientación que se le da a a la paciente. El afrontamiento, ¿verdad? Como el tú aceptar este proceso de aceptar que vives con una condición que no te gusta y que te impacta significativamente tu vida y, ¿verdad? Para manejarla, el primer paso es aceptarlo, pero aceptarlo no es tan fácil, ¿verdad? Ese afrontamiento. Y obviamente, pues al lidiar, si hay sintomatología de ansiedad y depresión y hay un impacto en la calidad de vida, sabemos que la percepción se puede ver afectada porque podemos tener una mirada, ¿verdad? Más pesimista, una mirada más negativa sobre lo que está sucediendo, porque si yo tengo sintomatología de depresión, eso va a impactar en cómo yo percibo el entorno y las cosas que me están pasando. Así que son esos elementos, ¿verdad? Que pues hacen que esa percepción de la enfermedad pues afecte esa calidad de vida. A veces las pacientes pueden verla como una vida interrumpida. Esto es, ¿verdad? Parte de tanto en la literatura como cosas que uno escucha con las pacientes y verbatim que uno puede escuchar con ellas. Porque como la endometriosis te puede afectar tu funcionamiento, o sea, tu carrera en términos por el ausentismo y demás, la educación, las actividades cotidianas, ¿verdad? Todo lo que tú tengas, algunas pueden llegar a pensar como que pues yo no soy la misma persona, mi cuerpo me traiciona. Nosotros tenemos ahí uno de los análisis que se hizo de un estudio que el estudio bien grande de endometriosis environmental enrichment, se los tengo aquí. Y después puedo compartir con las chicas el artículo, pues se los puedo enviar de la publicación de ese estudio que se publicó en Frontiers, el proyecto que hicimos. Eso fue un R21 de un grant que tuvimos, dirigido por la Austria y Flores. Uno de los análisis que hicimos fue la percepción del dolor en las pacientes. Y el título de ese proyecto, de esa parte, ¿verdad? De esa pequeña parte del proyecto grande fue
Eso fue una disertación y se titula Mi cuerpo no me quiere. Y era Mi cuerpo no me quiere porque ese era uno de los verbatim de las pacientes que dijo, o sea, como ella sentía que su cuerpo no la quería y eso se le recordaba cada vez que ella tenía un ciclo. Así que eso afecta esa pérdida del sentido del yo, ¿verdad? Y de cómo se pueden ver. Que mi enfermedad controla mi vida, como dicen en los verbatim, no puedo confiar en mi cuerpo, me siento desconectada de quién era cuando vienen estas comparaciones. Así que vemos, ¿verdad? Como esa percepción, pues, ¿verdad? Se puede ver eh, presentada de diferentes maneras. Y también, pues la percepción de la enfermedad y esa calidad de vida se puede ver afectada por las respuestas emocionales complejas, porque si yo tengo que lidiar con todo esto, con cómo me percibo con esta condición, pero adicional tengo sentimientos pues de impotencia, impotencia porque no puedo cambiar las cosas como yo quisiera y eso nos lleva a frustración, que yo digo que la frustración es una de las emociones que muchas veces subestimamos mucho. Bueno, de por sí todas las emociones las subestimamos porque no se suele hablar de emociones, a menos que cuando estamos en crisis y tenemos que hablar de emociones para manejarlas todo el tiempo porque las emociones son parte de nuestro día. Pero la frustración, ¿cuándo uno tiene frustración? Cuando uno no obtiene lo que uno desea. Y eso es una de las cosas que más a uno le puede doler. Porque uno piensa que puede obtener todo lo que desea en la vida. Y como yo digo, de las pocas cosas escritas en piedra en esta vida es, uno, que la muerte es lo único seguro que tenemos en la vida. Y dos, que no siempre vamos a obtener lo que deseamos. Y un tres, para poner una ñapa, que la vida tiene dolor. La vida va a traer sufrimiento. O sea, son de las cosas, de las poquitas cosas escritas en piedra y que no necesariamente van a estar en mi control. Así que eso me puede generar frustración. La culpa, como digo, muchas veces algunas se pueden sentir culpables, quizás más por el impacto que puede tener las relaciones interpersonales o hasta pacientes que pueden pensar que quizás fue que ellas hicieron algo y por haber hecho algo es que tienen esta condición cuando sabemos que eso no tiene nada que ver, pero ¿verdad? Esa percepción o en el marco en que se dio la noticia o cómo se le explicó, cómo se ha ido manejando, pues eso tiene un impacto también significativo. La tristeza, ese miedo al futuro y la ambivalencia ante los tratamientos, porque de la misma forma que la expresión de síntomas heterogénea, en los tratamientos tú puedes escuchar diferentes experiencias. Por ejemplo, hay pacientes que las pastillas anticonceptivas le funcionan muy bien. Tú puedes tener otras mujeres que las pastillas anticonceptivas te dicen esto es lo peor, no puedo con los efectos secundarios. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se pone un IUD, el dispositivo intrauterino. Hay algunas que le va muy bien, hay otras que no les va bien. Con los medicamentos pasa igual, o sea, el uso de medicamentos, algunas tienen unos efectos secundarios que pues ¿verdad? Se les hace bien complejo manejarlos y pues entonces es como decidir, espérate, pues yo voy con la enfermedad, con el diagnóstico, con cómo yo voy a hacer esto. Inclusive con lo del miedo al futuro, me viene a la mente, ¿verdad? Un caso que había trabajado de que una de las cosas que estábamos trabajando era este asunto porque ella en ese en el momento se encontraba en un tratamiento que le había sido espectacular. O sea, ella describía por primera vez en mi vida, yo siento que tengo el control, yo me siento en bienestar, yo me siento en paz, o sea, yo siento que yo soy la que nunca he sido. Perfecto, y de momento alguien puede decir, pues eso está de show, tremendo, pues qué bueno para esa paciente. ¿Qué pasa? Una de sus metas de vida era buscar un embarazo, así que ella estaban en las conversaciones, ¿verdad? Y en estos procesos de exámenes y demás para comenzar lo que es un proceso de fertilidad. ¿Qué sucede? El medicamento que ella estaba utilizando en ese momento, la norentindrona, si lo estoy pronunciando bien, y habían otros, ¿verdad? También otros medicamentos que utilizaba. Una de las cosas que le habían dicho es, ok, estamos en estable, ya había pasado por un proceso quirúrgico, todo iba viento en popa, pero, y ahí vino el pero, para cuando vayas a la búsqueda del embarazo, hay que dejar ese medicamento. Y ahí fue como que espérate. ¿Y qué significa que tengo que dejar el medicamento? Que yo voy a volver a mi experiencia de hace un año, que yo no toleraba los dolores, que esto. Entonces es como el miedo al futuro de que espérate, esto es algo porque yo lo quiero hacer, porque quiero buscar esto, pero es el miedo a regresar a esa experiencia. Aún no sentía dolor, aún no se sentía mal, pero el hecho de pensar en esa posibilidad exacerbaba miedo y otras emociones y tenía un impacto psicológico en ella. Así que, ¿verdad? Es una otra manera de cómo podemos ver esta percepción y que aunque tengamos pacientes que estén en esa estabilidad, pero a veces el hecho de pensar el tratamiento que tengo que utilizar, que tengo que hacer, pues les puede generar, ¿verdad? Mucho malestar psicológico. Y predictores que podemos tener para el malestar psicológico, definitivamente el dolor, ¿verdad? Especialmente su nivel, su severidad. Eh,
el dolor crónico puede afectar el área cognitiva, o sea, la atención, la concentración. Y miren, arroz y habichuela, si usted se siente mal, como decían en mi casa, que cuando uno se siente mal, uno no le huelen ni las azucenas. Pues lo mismo, si, si tú te sientes mal, tú no vas a tener uno con un dolor. Tú no estás como uno dice en los cinco sentidos para concentrarte y pensar. Imagínate si eso es constante. Eso lo hablamos, pues sí, coloquialmente, pero hay literatura que lo establece. Ahora, con una de mis estudiantes que obtuvo una fundación de la Beca Intellectus, vamos a hacer un proyecto para explorar las funciones cognitivas en pacientes con dolor crónico pélvico y también queremos explorar mujeres y hombres con dolor crónico general para ver si hay comparaciones o diferencias por sexo o por tipo de dolor, etcétera. Pero sí se sabe. Y by the way, del estudio que le dije que estábamos en las escuelas con las adolescentes y el ciclo menstrual. Las adolescentes, algo que mencionaban era de cómo en esos días quizás de la menstruación o en esa etapa del PMS que empezaban esos malestares, algunas reportaban que, mira, sí, como que a mí se me hace más difícil atender a ciertas clases que requieren más concentración, pero pues como que, ajá, no sabía que esto podía estar relacionado. Y sí, tanto los síntomas premenstruales como síntomas como en endometriosis u otras condiciones te puede afectar tu, ¿verdad? La ejecución cognitiva. Eh, Así que el manejo, cuando trabajamos con estas pacientes, ya sí, independientemente, por ejemplo, algún médico primario, algún internista o especialista que vaya a trabajar, no puede perder de perspectiva, ¿verdad? Lo que, que también está el malestar y el sufrimiento psicológico y que ese tratamiento debe ir de la mano. Y que pues, ¿verdad? No solo importa el dolor, ya que pues también hay que hablar sobre el tiempo que se tardó en dar el diagnóstico, cómo lo ha enfrentado, esa autoestima, la imagen corporal. Mira, uno de los síntomas de las pacientes, especialmente cuando están quizás en ese PMS o durante la menstruación, hay algunas que lo que le llaman el bloating, o sea, que se hinchan la parte del abdomen y prácticamente puedes tener mujeres que pareciera ser que tienen una barriga como de 3 meses. Y quizás uno dice, bueno, pues es parte del síntoma. Pero ¿qué pasa cuando tú sales a la calle o tienes algo de trabajo y te encuentras a alguien que te va a decir, nena, pero qué hincha tú estás? ¿Sabes? Porque hay gente que usted sabe que piensa que uno no tiene luz ni espejo en la casa y tiene como la necesidad de hacer ese tipo de comentarios. Plus, lo mal que te estás sintiendo físicamente, pues eso le afecta mucho hasta cómo se visten para quizás esconder eso. Pues ahí vemos ese impacto en la imagen corporal en esa autoestima. La relación íntima, como mencionamos, ¿verdad? Pues se afecta la relación de pareja muchas veces por la incomodidad o el dolor que puede haber al momento del acto sexual y si esto es un tema que no se habla o por el manejo de los síntomas en fin durante todo el ciclo menstrual, pues puede ser uno de esos predictores relevantes. Entonces, para poder conceptualizar todo esto, ya sea independientemente del rol en el que estemos, sea desde psicología, desde medicina, desde nutrición, desde terapistas, ¿verdad? Ocupacionales, o independientemente del área de la salud donde nos estemos trabajando, es bien importante tener presente lo que es el modelo biopsicosocial, que eso es lo que nos permite, ¿verdad? Que hoy estemos hablando de la endometriosis desde diferentes elementos más allá del componente físico. Y el modelo biopsicosocial, ¿verdad? Como yo digo, en arroz y habichuela, lo que establece es que no solamente podemos ver en este caso la enfermedad desde el componente biológico, porque el componente biológico sería que hablemos de las lesiones, que hablemos de la parte inflamatoria, que hablemos de estudios que se hagan, del sangrado, etcétera, porque eso es lo biológico nada más. No, no, tenemos que mirar la parte psicológica, todo este impacto emocional que esto puede traer, las destrezas que puede tener esa persona, etcétera. Y también hay un componente social y el componente social ahí viene desde el atraso en el diagnóstico, desde el estigma que puede haber, que ya mismo hablaremos del estigma, igual el artículo que voy a hacer mención se los puedo enviar por email para que lo tengan. Cuando esto se ve como changuería, el apoyo que puedo tener, porque si de repente yo soy en mi casa, ay, es que esta es la que siempre se está quejando. La que está es un problema siempre con la menstruación, la changuita, la que es así como en palitos hay que cogerla, pues ¿cómo me voy a sentir si me siento de esa manera, ¿verdad? Y ese componente psicológico y social puede impactar el proceso de biológico que se esté dando. ¿Verdad? En la endometriosis. Así que un ejemplo puede ser, por ejemplo, el dolor, que como el caso que les mencioné, que esa experiencia previa al dolor la puede tener ahora un estado de miedo al dolor y quizás evitar hacer ciertas cosas. En el caso ¿verdad? Que les mencioné de ejemplo, evitar no es una opción porque ella sí quiere entrar a los tratamientos, pero ese miedo, ¿verdad? Pues tenemos que trabajarlo porque algo
para los tratamientos de fertilidad, para aquellos quienes conocen sobre los tratamientos, ¿verdad? Ya sea por información o porque hemos sido de quienes hemos corrido esa montaña rusa, muy vulnerable de estar en tratamientos de fertilidad, pues usted sabe que lo primero que le dicen es en todo momento, tienes que estar relax, tienes que estar tranquila, relájate, como si no estuvieras en nada, y uno, qué chiste, ¿verdad? Pero así que esos elementos, ¿verdad? Pueden propiciar que vemos cómo puede impactar la parte biológica, así que ahí vemos ese modelo biopsicosocial. Lo mismo con la dispareunia, ahí vemos cómo, por ejemplo, el dolor al momento de la actividad sexual puede llevar a que se evite el acto sexual, pero si no hay una comunicación en la pareja, no podemos perder de perspectiva que el tema de sexualidad sigue siendo un tabú hoy en día y que inclusive dentro de las relaciones de pareja esto no es un tema que se habla. Esto puede provocar tensión en la pareja y estar en una relación donde, ¿verdad? Se crea una tensión, hay unos elementos que no son saludables, esto afecta a mi estado de ánimo. Pero entonces la psicóloga dice que mi estado de ánimo también puede exacerbar mi condición y vemos cómo estos ciclos, ¿verdad? No saludables, pues se pueden ir manteniendo. Y este modelo, pues nos los explica. Así que una de las cosas, ¿verdad? Que más podemos ver cómo a nivel es físico, pero también este componente psicológico, ¿verdad? Va a afectar por la percepción que se tiene, es la fatiga, que fue como les mencioné ahorita, que no es ese cansancio común. Por fatiga aquí no estamos hablando, gente, de pues, qué sé yo, caminé de aquí, qué sé yo, el calor, por ejemplo, en Ponce, aunque los ponceños estamos acostumbrados a estar en condiciones de calor infrahumana, pero de momento usted camina en verano en el parking de plaza y usted llega y como que, ay, qué cansado estoy. No, no necesariamente es ese cansancio, como dije, es el cansancio de que te tumba y lo sientes en el cuerpo totalmente, ese agotamiento, tanto físico como mental, y esto pues... eh, puede traer un impacto significativo en la parte emocional porque se siente como que pues tú no te vas a recuperar y hace que entonces tengan que evitar actividades o demás. Yo he conocido pacientes que, por ejemplo, el tema de las vacaciones, que de momento para alguien dice, ay, el tema de vacaciones es excelente. O sea, uno se emociona y hasta se pone feliz. Pero de momento para esta paciente este tema es tensión. ¿Por qué? Porque ¿cómo ubico el que nos vamos de viaje a la vacación alrededor de mi ciclo? Que yo no vaya a tener estos episodios de dolor porque es que, doctora, si yo me voy de viaje y caigo en menstruación y este dolor, yo le voy a dañar todo a todo el mundo. Y mire, por ahí como yo digo, esa es regulación de pensamientos y de emociones. Y algo que se supone que genere placer y felicidad, el tú pensar en que te vas de vacaciones, podemos tener personas que, y especialmente aquí pacientes de endometriosis, que esto es un estresor mayor por esa organización que quieren, que tienen que hacer. A mí esto me recuerda mucho, ¿verdad? De cómo esto afecta el funcionamiento. Yo sé que no es el tema que estamos hablando, pero lo vemos también con estos pacientes que tienen condiciones relacionadas al sistema gastrointestinal, condiciones como de colon irritable, Crohn's, que pacientes me han dicho, mira, el hecho de que a mí me inviten a comer a un sitio, ya eso me da estrés. Porque es que yo tengo que pensar cuál es el menú, qué va a haber. Voy a tener opciones, me voy a ver muy piqui yo preguntando ahí, porque entonces yo siempre voy a hacer como que, ajá, el tiquismiqui, que siempre necesito el menú, saber o no. Si de momento como algo, entonces me cae mal, ¿cómo hago? Tengo un accidente. Y esto pues obviamente impacta, ¿verdad? Ese funcionamiento y tiene un impacto en la parte psicológica. Yo les dije a ustedes al principio que cuando hablábamos del estrés, el estrés era algo bien importante que teníamos que tomar presente en la endometriosis. Y es el estrés, por decirlo primero, de otra manera, toda persona, aquí vamos a expandir ¿verdad? El marco más allá de endometriosis, toda persona, todo paciente que tenga una condición relacionada a procesos inflamatorios. Mire, por default, o sea, tiene que haber en su tratamiento un componente psicológico, un manejo de emociones y manejo de estrés. ¿Por qué? Porque el estrés está asociado a inflamación y que puede exacerbar estos procesos inflamatorios. Así que cualquier paciente de alguna condición médica que esté relacionado a procesos inflamatorios, eso es una persona que una de las cosas que se debe trabajar es un buen manejo de estrés. Porque en situaciones de estrés o de estas crisis, puede entonces exacerbarse los síntomas y hacer peor. Así que por eso el estrés y la endometriosis, pues algo que no pega y pues es una de las áreas que tenemos que trabajar con las pacientes. Eh, y hablar de estrés no significa que el dolor sea psicológico ni que la paciente sea responsable de sus síntomas. Ah, pues tú tienes que cogerlo con calma. No, porque probablemente se va a enfrentar a situaciones que no están en su control. Pero así como parte de su tratamiento debe incluirse, ¿verdad? Y el componente psicológico que se puede trabajar con terapia.
Como yo siempre digo, y recuerde, usted para ir a terapia no tiene que tener un diagnóstico de salud mental. Un motivo para ir a terapia puede ser, mira, me acaban de diagnosticar una condición que tiene que ver con procesos inflamatorios y mi médico me dijo que como el estrés yo tengo que mantener unos niveles adecuados, ¿verdad? O poderlos regular, pues vengo aquí a buscar estas destrezas. Pues perfecto, eso es un buen motivo para ir a terapia. Así que eso es importante tenerlo presente con el estrés. Y aquí como pues recientemente, yo creo que a nadie se nos ha olvidado el COVID, ¿verdad? Quería mencionar de cómo obviamente traer de ejemplo la situación de COVID, que fue un periodo de época estresante es poco para todos, podríamos decir. Durante ese proceso, ¿verdad? Hicimos un estudio en que se recopiló información, porque para ese momento teníamos el proyecto grande de enriquecimiento ambiental, así que en lo que lo hacíamos, recopilamos información sobre estrés y acceso a cuidado en Puerto Rico, y algo que identificamos con las pacientes de endometriosis fue que reportaron empeoramiento de síntomas durante ese tiempo de Ay, Dios mío, lo primero que iba a decir era cuando nos encerraron, pero eso no se escucha profesional, pero usted sabe, cuando tuvimos la cuarentena, estuvimos en la casa, aunque se pudo haber sentido que nos encerraron, ¿verdad? Este, pues hubo empeoramiento de síntomas, altos niveles de estrés, porque de momento la gente pensaba, ay, pero, ay, yo, fuera de la pandemia, quizás en uno trabajando y con la rutina decía, ay, yo quisiera estar en mi casa sin hacer nada. Mire, yo no sé ustedes, pero el cuarto día de estar en la casa por la pandemia, yo estaba, ok, yo necesito que esto se acabe, abran las puertas y salir de aquí, porque, o sea, yo no puedo estar más en mi casa con esta gente, como que yo necesito salir a hacer otras cosas. Así que eso generaba estrés y obviamente exacerbaba síntomas. Cambios en el sueño, la actividad física, si no se puede hacer, el factor de nutrición, sedentarismo. Fue algo que también reportaron, barreras para las citas médicas y procedimientos y recetas. Sabemos que al principio en lo que todo se ajustaba en esa época era como que estábamos sobre la marcha. Nadie sabía cómo manejarlo, ¿verdad? Nos tocó aprender ahí, como yo digo, en la carrera. Y también el reto de la aceptabilidad de las modalidades electrónicas de salud, que yo digo que si algo positivo, y digo lo de positivo con mucho cuidado, pero si algo de la crisis pudimos aprender, me gusta decirlo más así porque yo tengo mis reservas con catalogar las cosas como buenas, malas, positivas y negativas, pero si algo pudimos yo creo que aprender y sacarle de ese proceso fue esta implementación de lo electrónico y que yo creo que es algo que se ha quedado, ¿verdad? Vino para quedarse y cómo puede facilitar. Sabemos que tiene sus retos, que no es perfecto, lo sabemos, pero que ha podido facilitar, ¿verdad?, el acceso a muchas personas y en ese momento, al ellas no tener esa oportunidad, pues entonces era algo que le generaba más estrés. Y una fuente, ¿verdad? Como forma de manejar el estrés, ahí es que vino el estudio de enriquecimiento ambiental, que fue el que hicimos, y lo quería mencionar porque fue un estudio en el que, aunque quizás en términos de dolor no se obtuvo, ¿verdad?, los resultados significativos que esperábamos, pero eso, hay explicaciones para eso, pero ahí necesitaríamos otra hora para explicar eso. Sí vimos unos resultados en la parte emocional. Y cuando se habla de enriquecimiento ambiental, esto es una intervención que se utilizaba con otras poblaciones, ¿verdad? De diferentes condiciones, especialmente condiciones crónicas. Y es una intervención psicosocial de mente y cuerpo que se basa en lo que es la interacción social, la novedad, la estimulación cognitiva, la exposición a espacios abiertos, apoyo grupal y actividades orientadas al bienestar. Esto tiene una, ¿verdad?, una estructura. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Porque mira, esto se hizo aquí y yo soy de las que creo que aquí en Puerto Rico tenemos que dar más, o sea, tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos por ser puertorriqueños y estar en esta hermosa isla. Y aquí se hace buen research y se hace buena ciencia. Así que siempre que hablo de este proyecto, me enorgullece decir que fui parte de él. Fue dirigido por la doctora Alice Flores porque fue la primera vez a nivel mundial que el modelo de enriquecimiento ambiental se hizo el translational de modelo animal a personas. Y cuando usted dice, pero ¿cómo de modelo animal? Y ya tienen las ratitas. Como que, ¿qué fue lo que estas mujeres hicieron? Y digo mujeres porque todo el equipo estaba conformado por mujeres maravillosas, ¿verdad? En el mundo de la ciencia. Ya lo que era la doctora Annelyn Torre y la doctora Ali Flores, doctora Carlin Apoyar, que son doctoras en el área, ¿verdad?, de Basic Science, ellas pues habían ya identificado que esta intervención de enriquecimiento ambiental en el modelo animal, o sea, con las ratones de laboratorio, encontraron que cuando se sometían a que esa intervención se basaba en espacios abiertos, en novedad y en interacción social. Y usted dice, pero ¿cómo hacen eso con las ratas? Pues mira, resulta que a las ratas, ¿verdad? Se le ponen lesiones de endometriosis. No sé, para mí esto es una cosa fascinante. ¿Cómo pueden hacer eso en la ciencia?
y la sometían a esta intervención. Y lo de la novedad es que en sus, ¿verdad? En sus áreas se les daba juguetitos nuevos, ¿verdad? Todo esto es estructurado, quizás yo lo estoy, ¿verdad? Resumiendo bien coloquial, pero esto tiene una estructura y esto es ciencia pura, gente. Eh, estaban en compañía, no estaban solas, ¿verdad? Y estaban en espacios abiertos. Y se identificaba que cuando tenían estos tres componentes, hubo una reducción en las lesiones en las lesiones de endometriosis que tenía, de tejido, y una reducción en los niveles de estrés, que hay formas de cómo medir el estrés en el modelo animal. ¿Qué sucede? Obviamente, al llevarlo al modelo humano, ¿verdad? Obviamente todo esto con regulaciones de IRB y todo lo demás, no podemos medir las lesiones porque para medir si las lesiones en las ratitas disminuyeron, pues obviamente después del estudio lo que se hace es se sacrifica a las ratas y se evalúa las lesiones. Eso es parte, ¿verdad?, de cómo se hacen los estudios científicos con el modelo animal. Obviamente en los humanos pues no podemos hacer esto. Pero el translational que se dio fue, hicimos una serie de 6 intervenciones, las ven ahí en rojo. Hubo de yoga, de hot spring mindfulness, dancing in the garden, act it out, expressive arts y ejercicios de respiración. Todo esto tenía una estructura. Hay un libreto que inclusive eso está accesible para quien lo quiera acceder y hacer un proyecto de investigación con eso, ¿verdad? Un manual. Y se midieron unos elementos. Y algo que vimos fue que cuando las pacientes que participaron, esto fue un proyecto de prácticamente 2 años, con unos grupos fases, ¿verdad? Control experimental y fue una fase bastante larga. Parte de lo que encontramos fue que ante este modelo, pues hubo una reducción significativa de ansiedad al finalizar la intervención, reducción sostenida de esa ansiedad, ¿verdad? A los 3 meses, porque se midieron en distintos puntos, ¿verdad? Del tiempo que estaba en el proyecto. Mejora en depresión a los 3 meses también, mejora en estrés percibido a los 3 meses, mejoras en calidad de vida y aunque no hubo cambios significativos, cambios clínicamente significativos en dolor, sí vimos como unas pequeñas reducciones. Pero eso del dolor es lo que yo digo que eso podemos explicarlo en otro momento, porque eso hay una justificación a por qué eso no necesariamente se ve. Pero sí hubo un buen engagement de los participantes, de ahí es que surgieron los grupos de apoyo. Y esto nos llevó nos evidenció, ¿verdad?, de que estas intervenciones que se integra más de un componente puede tener un impacto significativo en pacientes como endometriosis. Y que si tú trabajas lo que es el estrés, puede haber una reducción en el manejo de la experiencia de estas pacientes. Y tanto en el modelo animal como hacer la intervención aquí en Puerto Rico, como el día fue la primera vez en el mundo que se hizo. Y pues orgullosamente, ¿verdad? Yo digo, hay que destacar esas cosas de este país y les puedo enviar el artículo al final para que lo tengan. Las pacientes, ¿verdad? Otro de los retos, además de estos procesos físicos y de estrés y de los síntomas, es lo del estigma. Y usted dirá, pero estigma con los pacientes, ¿cómo estigma en endometriosis? Pues pueden enfrentar el estigma relacionado con lo que es la menstruación, el dolor crónico, la infertilidad, lo que es la sexualidad, tener presente que estos son temas que son como tabú, que no se suelen hablar, ¿verdad? Y pues puede verse un trato distinto y pues también el uso frecuente de servicios médicos muchas veces pueden tener el sello de que estas son las pacientes difíciles, esta es la que se queja mucho, es que esta gasta un montón del servicio, es que esta siempre viene todos los meses con una quejadera porque tiene dolor, pues sí, porque tiene una condición crónica que está asociada a dolor. Y esto lleva, ¿verdad?, a que se enfrenten a invalidaciones culturales y de autosilenciamiento. Por ejemplo, ya sea frases de ellas mismas hacia ellas o del entorno, eso es normal. El que te digan que todas las mujeres tienen dolor, que tú estás exagerando, que el estrés, que eso es estrés, que aquí muchas veces la gente todo lo resume con, ay, cálmate, eso es estrés. O cuando la gente dice, tengo ansiedad, relájate. Yo digo, wow, ¿verdad? O sea, yo hice un doctorado para simplemente calmar la ansiedad, el trastorno de ansiedad a alguien diciéndole, relájate o siéntate bien. Eres quejona, eso es changuería. Cuando tengas hijos se te quita. Tengo que destacar que esto es algo que hemos visto en pacientes que han tenido experiencias en servicios médicos o con profesionales, que eso es lo que le han dicho. Eso se te va cuando quedes embarazada y eso no es correcto. La endometriosis no se va porque tú quedes embarazada. Para empezar, la endometriosis es una de las causas de infertilidad. Así que esa no debe ser la respuesta, ¿verdad? Y hay que buscar opciones y darle unas respuestas que sean efectivas, ya de acuerdo con la realidad que está pasando. Eh, y estas invalidaciones y este autosilenciamiento pues puede generar vergüenza, duda entre ellas, entonces se queden callados porque volvemos, el problema soy yo, que se retrasan en buscar ayuda y hasta desconfianza en el sistema de salud. Que créanme, nos ha pasado con muchas que cuando llegan a los grupos de apoyo
y de repente empiezan a escuchar experiencias de pacientes mira, me fue bien con este médico o con este especialista y demás, o cuando uno le dice, fíjate, pero es que es importante que te evalúes. Yo sé que quizás tuviste una mala experiencia, pero yo necesito que vayas a una cita con un especialista y te puedan evaluar. Esas malas experiencias la detienen y créame que a veces puede ser bien cuesta arriba. Aunque esté viviendo con dolor, el uno convencer a una paciente de que se dé otro chance en el sistema. Por eso es que es importante, ¿verdad? Que todos pues podamos estar integrados y como yo digo, estar en la misma página, la información que proveemos para entonces pues evitar estas experiencias. Y otro elemento que suma a todo lo que hemos estado hablando, aunque ya lo hemos mencionado, ¿verdad? De manera general anteriormente, lo que es el tema de relación de pareja y la intimidad, como dijimos, durante las relaciones sexuales, las pacientes, especialmente al momento de la penetración vaginal, pueden presentar mucho dolor, dolor que, o sea, las puede dejar en cama después, que es bien incapacitante. Y esto puede afectar la comunicación con la pareja, que se empiece a evitar la intimidad, sobre esto no se habla, aumenta la tensión, se evita el acercamiento a la pareja, puede haber culpa, vergüenza, satisfacción, ¿verdad? De la relación disminuye, pensar, pues espérate, el problema soy yo, y ahí no, ¿verdad? No podemos perder perspectiva que esto es un tema tabú, que no se habla y a veces se le dan unas connotaciones que no son las más correctas o las saludables. Así que es bien importante que si trabaja con una paciente que tenía este diagnóstico, más allá de explorar, ok, tienes dolor durante la menstruación, ya tienes un especialista que se le explore sobre cómo está sobrellevando la parte de la intimidad con su relación de pareja, eh, la imagen corporal, que no perdamos de perspectiva este elemento porque créame, es una de las áreas que más afecta. Ahora en 2 semanas tenemos una defensa de disertación, que es un estudio cualitativo sobre las experiencias de sexualidad. Intimidad de pacientes con endometriosis, de una de las estudiantes de PhD, y los verbatim son, o sea, uno los escucha y tú dices, wow, o sea, esto va mucho más allá simplemente de tener el dolor y tiene un impacto significativo en ese aspecto psicológico. Así que la área de la relación de pareja e intimidad es algo que no podemos perder de perspectiva de explorar y estar consciente que puede afectar. Y ahí mismo lo que es la fertilidad, el duelo e incertidumbre. La infertilidad, yo digo que es uno de los temas que lamentablemente menos se habla. A mí una vez una persona me dijo como que hay doctores que esos son temas que son tristes. Y como que, o sea, no nos gusta hablar de tristeza. Y yo le digo, pues mira, pues yo creo que como sí, yo sé que es triste, lo sé porque lo vivo, porque yo tengo diagnóstico, y yo soy bien abierta con mi experiencia a modo de promover la apertura y la discusión de estos temas. Y yo digo, pero ¿sabes qué? Esa tristeza es la realidad de muchas personas que quizás se sientan solas y no se sientan con la información para trabajarlo, o quizás piensan que son quienes tienen el problema, o son estos seres extraños extraterrestres que le está pasando esto, y están ante una incertidumbre. Así que por eso hay que hablar de estos temas más en diferentes escenarios. Y con las pacientes muchas veces podemos ver la estancia anticipatoria ante que me acaban de dar un diagnóstico y espérate, ¿yo puedo tener hijos? Porque yo escucho que las de endometriosis no tienen hijos, o sea que no, 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 y ahí es que uno dice, vamos con calma. ¿Verdad? Todo va a su paso. Así que puede haber una ansiedad anticipatoria. El proceso de duelo, cuando hablamos de duelo, es ante la idea de lo que es la salud, ¿verdad? Esta idea de lo que es ser saludable o de la pérdida de esta idea de futuro que puedo tener, o si al final toca aceptar que pues la maternidad no llegó, ya sea por la infertilidad, ¿verdad? Por otros procesos, puede haber sentimientos de culpa, la comparación social. Gente, los roles y los estereotipos de género a nivel social están bien presentes y las mujeres experimentamos muchas presiones sobre eso, muchas veces de forma disimulada, pero muchas veces bien directa. O sea, después de cierta edad, como que, mire, ¿para cuándo los hijos? O sea, no vas a tener hijos. Y hasta a veces el elemento de cuando yo siempre, ¿verdad? Ya con los años uno lo empieza a tomar con humor y además de que yo creo que el humor puede ser una destreza para uno sobrellevar las dificultades de la vida. De 35 años en adelante, cuando una mujer queda embarazada en el censo del hospital y en el censo médico le ponen Advanced Maternal Age. Yo siempre digo que eso es una forma médica de decirme vieja, de recordarme la advance. O es como cuando hablan de los geriatric pregnancy. Sea, eso es como un dolor, como un puñal en el corazón, geriatric pregnancy. O sea, ahí búscame el pote retinol porque me acaban de salir como 3 líneas de expresión más porque me acabas de llamar geriatric pregnancy. Así que esa comparación y esa presión, ¿verdad? De la edad, del factor, de las preguntas, puede exacerbar mucha sintomatología a estas pacientes que ya de por sí tienen que lidiar con una condición crónica. Así que
como parte final, ¿verdad? Dentro de las claves para esa atención integral diferente, ¿verdad? Independientemente de las ramas de la salud donde estemos a la hora de trabajar con estas pacientes y teniendo presente el impacto psicológico que puede tener esta condición. Siempre incluir, ¿verdad? En su atención, en atención integral, estas son pacientes que tienen que tener una evaluación ginecológica y por un especialista. En Puerto Rico hay especialistas que se enfocan exclusivamente en pacientes con endometriosis, que las citas a veces son un reto, yo lo sé, o el acceso a estos servicios también, pero o sea, ahí, o a veces yo sé de pacientes nos han contado experiencias con ginecólogos que no necesariamente tienen esta especialidad, pero han tenido muy buena experiencia. La cosa es que se necesita esa evaluación trabajar lo que es el manejo del dolor, tanto médico como a nivel de psicología, ¿verdad? De psicoterapia, eso también lo podemos trabajar. Tener presente la salud mental, elementos como el sueño, la fatiga, esa parte de la sexualidad, siempre explorarla, abordarla y poder redirigir a las ayudas que existen. Eh, el tema fertilidad cuando aplique y la educación a familiares, ¿verdad? Y poder, que también es importante para que sean de apoyo efectivo y pues se puedan coordinar los servicios de forma interdisciplinaria y darle ese seguimiento continuo. Así que recomendaciones finales de qué debe preguntar, ¿verdad? Yo les doy algunas preguntas aquí que tienen de cómo, por ejemplo, cómo afecta el dolor a su vida diaria, cómo estás durmiendo, te sientes fatigada la mayor parte del tiempo, si has notado ansiedad, has sentido que no le creen o minimizan su dolor y darle espacio para que la persona pueda hablar de la experiencia. Sabemos que una enfermedad podemos tener la definición médica, pero sabemos esa definición, pero yo quiero también conocer la definición que me da la paciente de su experiencia y eso nos dice mucho. Y herramientas que podemos utilizar, el GAT-7, el PHQ-8 o PHQ-9 son instrumentos para medir el GAT, síntomas de ansiedad. El PHQ de depresión, la diferencia entre el 8 y el 9 es que el 9 incluye la pregunta de suicidio. El 8 usualmente lo usamos para research, especialmente si es virtual. Estas escalas son accesibles y esto no es que tú tienes ansiedad o depresión porque exacerba, esto que te puede dar un preámbulo, así que un profesional de la salud puede dar una de estas escalas y referir a base de eso, ¿verdad? A un profesional entonces en el área de salud mental, también escalas de dolor o preguntas específicas en áreas como calidad de vida, sueño o el área de relaciones sexuales. Validar, darle espacio a los pacientes, créale. Yo siempre digo que el experto en su situación es el paciente, porque es quien lo está sintiendo. Yo sé que a veces puede ser frustrante, pero darle el espacio de creer, el darle espacio a, que a evaluar ese dolor. Como yo le digo a mis pacientes, si esto es algo que a ti te molesta, porque muchas ya de entrada me dicen, ay, es que esto es una sangana o esto es una bobería, no. Yo a todos mis pacientes y en todos los escenarios donde voy corrijo eso. Si a ti te molesta, te causa malestar y te está impactando tu vida, esto no es una bobería, esto no es algo insignificante, así tú eres la única persona que se está viendo afectada por esto y esto hay que atenderlo. El que esto puede afectar tu salud mental y calidad de vida, validarle eso y ahí motivar a servicios integrados. Podemos trabajar desde el enfoque integral y no tienes que manejarlo sola. Una de las cosas que ayuda mucho a las personas que están pasando por condiciones crónicas es el sentirse que estamos en este sentido de comunidad. Por eso los grupos de apoyo son bien esenciales, porque a veces uno le pasan situaciones y uno piensa que uno es la única persona en el mundo pasando por eso. Y cuando conoces a alguien, quizás experiencias distintas, pero el hecho de que esta persona conoce mi diagnóstico y no me está mirando como que yo soy rara, pues es como que, ok, no me desaparecieron los síntomas, pero me sentí en compañía. Y eso tiene un peso y un valor bien importante. Y por favor, evitar decirle, esto es normal. Es parte de ser mujer, pues mire, no diga eso, con mucho respeto yo voy a decir como le digo a mis estudiantes, que aunque yo no los escuche, voy a ir por la noche y le voy a dar los pies, o eso me va a restar a mis segundos de vida. Cada vez que alguien le dice a una mujer que se queja por algo de su ciclo menstrual, eso es normal, no, eso no es normal, eso hay que eliminarlo. Que es parte de ser mujer, todo reducirlo a estrés, o a que o estás hormonal, porque a las mujeres todos nos lo reducen con que estamos hormonales, o que tienes que acostumbrarte. No es tan fácil acostumbrarse a vivir con una enfermedad crónica. Así que podemos utilizar frases como quiero entender cómo esto te afecta, validarle. Recuerde que para usted validar una experiencia y una emoción, usted no tiene que experimentarla, es simplemente reconocer la experiencia y la emoción de la otra persona. Hablarle que su salud mental también es parte del tratamiento, que lo que describe merece seguimiento. Y como muchas veces yo digo, mira, yo no lo sé todo. Quizás ahora no tengo las respuestas, pero vamos a trabajar aquí para trabajar en ese bienestar. Ahí no estoy promoviendo historias, ¿verdad? O promesas fantasiosas, sino es como que puedes tener mi apoyo para caminar este camino a donde nos lleve y lo que podamos trabajar. Y desde cuidado primario, siempre, siempre, siempre tener presente en sospecha.
Si el dolor menstrual incapacita no es normal, valide, evalúe, educar, referir cuando sea necesario y si es algo que no está en nuestras competencias y dar seguimiento, porque ahí es que muchas veces perdemos a las pacientes en este proceso. Y por último, los quería dejar con esta frase, ¿verdad? De que, pues, ay, se me fue la frase, de que la endometriosis no siempre se ve, pero siempre merece ser escuchada. Desde cada encuentro clínico, ustedes tienen la oportunidad de validar el dolor, reconocer el impacto psicológico y abrir el camino hacia una atención integral. Así que gracias por hacer la diferencia independientemente del escenario donde está. Y si usted ahora mismo dice, después de escucharme, que yo espero que se les haya quedado algo, diga, diantre, yo no he hecho nada de lo que ella dice, pues está bien, no pasa nada. Yo no le voy a pasar juicio porque no lo estoy viendo, no se preocupe, no le voy a dar los pies ni nada por el estilo. Pero pues es un buen día para comenzar mañana. Siempre tenemos oportunidad para cambiar y para modificar las cosas, así que porque no lo hayamos hecho no quiere decir que ya no lo podemos hacer. Así que muchas gracias. Ahí me consiguen, está el email de la universidad, ese es el logo del laboratorio. Y pues en las redes sociales, si tiene Facebook, Instagram, en TikTok es un poquito más personal, pero también pueden ir allá. Pues suelo hablar de temas de salud mental y estos temas, ¿verdad? Buscando espacio para promoverlos y como yo siempre digo, si en las redes sociales y en los medios hay mucha desinformación, pues yo creo que los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de abrirnos espacio para promover la información efectiva y la educación para que llegue a la gente. Así que... la dejo ya de compartir la presentación Sí, y no sé si tienen dudas sí, o muchas preguntas. gracias.